Hernán Lecher es economista, dirige el Centro de Economía Política. Es uno de los economistas que más se escucha, digo yo, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, con esta suba de acá a junio, dependerá un poco también de cómo se mueva la inflación, ¿no? Pero ayer se aprobó un cronograma que en junio llevará el salario mínimo vital y móvil a 85.000 pesos. ¿Hola? Hola, acá Sí. estoy. No, y según tu análisis, esto no alcanza a compensar la pérdida que viene teniendo el salario mínimo vital y móvil. Bueno, para ser preciso, en realidad ese 26.6 probablemente le gane a la inflación del trimestre, que de hecho está estimada alrededor de 18% si uno toma, por ejemplo, el relevamiento de expectativas de mercado. Con lo cual probablemente le gane. El problema es el proceso histórico del salario mínimo, porque de hecho en el primer trimestre de este año el incremento había sido de 12 y la inflación probablemente esté más cerca de 19, con lo cual lo único que estás haciendo es compensando lo que te pasó en el primer trimestre. Y cuando ves un poco la película más atrás... A eso me refería, sí. Sí, cuando ves la película un poco más atrás ves que el salario mínimo, bueno, de entre el 15 y el 19 perdió casi 30 puntos. La pandemia, vos recordarás que todas las discusiones laborales tenían que ver más bien con suspensiones y demás, entre otras cosas el salario mínimo no se actualizó, sobre todo en los primeros meses, a mediados, creo que fue en julio, en agosto se empezó a actualizar nuevamente, pero ese periodo generó una brecha de unos 5 puntos adicionales, lo cual nunca recuperaste, es decir, no recuperaste los 30 puntos perdidos con Macri y estos 5 puntos del inicio de la gestión de Alberto, y en eso estás, digamos, ¿no? Estás como moviéndote, ahora sí vas a recuperar un poquitito, pero tal vez en el siguiente mes no. Digamos, no estás logrando que el salario mínimo sea la herramienta que tiene que ser, que es que te tire para arriba los pisos salariales para que básicamente, bueno, recuperes poder adquisitivo. Esto no es solo un problema de la nominalidad del ingreso, es decir, no es un problema naturalmente de la evolución del salario mínimo, sino sobre todo del efecto que tiene la inflación sobre la evolución del salario mínimo, ¿no? Claro, porque funcionan básicamente como una referencia al sector informal, ¿no? O sea, el sector asalariado, con paritarias, a veces le gana, pierde, pero más o menos va acompañando la inflación. El salario mínimo vital y móvil que funciona de referencia para el sector informal, que ha sido el más golpeado en términos de poder adquisitivo. Sí, lo que pasa es que ha quedado atado a un problema fiscal. Claro. Como los planes sociales están atados a eso, y con esto no quiero decir que esté mal, digo, lo que digo es que finalmente cuando vas a la mesa del salario, lo que estás discutiendo es si tenés plata o no para pagar determinada cantidad de planes, y por lo tanto eso es lo que te pone un tope, porque en realidad el salario es una referencia para los informales, pero también para las categorías más bajas de los trabajadores registrados, cosa que ahora no funciona porque es tan bajo que no funciona. Pero en algún momento vos te acordás que discutíamos el tema de la suma fija. Bueno, discutíamos suma fija porque no tenés posibilidades de subir lo suficiente el salario mínimo como para que haga ese efecto, que Claro. es el objetivo que debería tener originalmente, ¿no? Claro, porque el potenciar trabaja, digamos, es la mitad de un salario mínimo vital y móvil, que es el plan social, digamos, más de que mayor presupuesto se lleva. Entonces, si el gobierno, cuando va a negociar el salario mínimo vital y móvil, está pensando en el impacto fiscal que tiene subir el salario mínimo vital y móvil, porque después lo pagan en planes, ¿no? Claro, y en Sí. realidad, en lugar de discutir una cuestión estrictamente laboral, estás discutiendo una cuestión fiscal, o si el fondo te deja o no te deja, y si tenés la plata y demás, y entonces te aleja básicamente del problema del mercado de trabajo, ¿no? Estamos hablando con Hernán Lecher, que es economista, muy leído y seguido por cierto sector del kirchnerismo, por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Y te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la coyuntura. Hoy va a haber anuncios de Massa acerca de los títulos, veremos qué anuncia finalmente. Pero hay un problema básico que está claro, que es no hay dólares, ¿no? El Central viene perdiendo desde que arrancó el año 2.200 millones de dólares. Es insostenible este nivel de pérdida de reservas para el Central. Desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer para cuidar los dólares? Cuidarlos. No sé si es insostenible. Yo creo que no se dimensiona, perdón, la ironía de decirte lo mismo que estás diciendo, pero básicamente creo que hay que cuidarlos. Porque lo digo así porque alguno tal vez del otro lado dice, bueno, no, hay que devaluar. Mira, si vos se te ocurre devaluar hoy con las herramientas que tenés, lo único que vas a generar es que se te espiralice la inflación. Y van a decir, para 6,6 un montón. Bueno,
no dimensionamos lo que puede ser el efecto en materia inflacionaria de una devaluación. O sea, que se fueran todos los dólares a los paralelos, digamos. Sí, claro, que en realidad que se te vaya todo a precio, automáticamente. En algún momento, Maragall, vos te acordás, cuando asumió Macri, dijo, no, vamos a devaluar, total, no pasa nada porque están los precios formados al blue. Falso, absolutamente falso, y hoy tiene la misma validez. La discusión de cuántos dólares tenés, a dónde los dedicás, siempre está a la orden del día en la Argentina. Ahora, si vos se te ocurre devolver en este momento, se te va a precio, se te finaliza y el problema ya no es una inflación del 100%, del 6,6 en el último mes, sino mucho peor. Y hay que dimensionar. Entonces no devalúo, ¿qué hago? No, yo cuido los dólares. Esto significa que me va a impactar en la actividad. Definitivamente vas a tener o sea, cuidar los dólares quiere decir a quién le doy los dólares oficiales para importar. Sí, claro. ¿Y no los están cuidando? Pues bajo. Sí, pero creo que tenés que ser mucho más cuidadoso porque desde que asumió el equipo económico de Massa los está cuidando. Ahora, vos este año tenés un problema adicional al que venías teniendo, porque si uno mira desde mediados del año pasado, vos tenés un amesetamiento de la actividad relacionado con la necesaria administración de dólares que tenés que hacer. Claro, al pesar las importaciones... menos. ¿Ya tenés? No, digo que quizás tenés, las estimaciones hablan de 20.000 millones de dólares menos. Por la sequía. Supongamos que sean 10 o 15, es un montón. Es un montón. Entonces, ¿cómo administras eso? Bueno, de nuevo, es probable que el efecto de esa administración impacte sobre el nivel de actividad. No ya del sector agropecuario naturalmente, que eso te va a pegar porque te pega la sequía, no porque tengas o no tengas dólares, sino sobre otros sectores. Y ahí a mí me preocupa la evolución del empleo en la par de eso, porque hasta ahora, vos desde mediados del año pasado hasta hoy, tenés amesetamiento de la actividad, pero seguías generando puestos de trabajo registrados. Bueno, es difícil que si la actividad tiende a caer un poco más, sostengas ese nivel de generación de puestos de trabajo. Ojalá que sí, pero bueno, tenés que mirar muy finamente a dónde poner los dólares para que no te pegue negativamente sobre la actividad de manera tan significativa. Bien. Hernán Lecher, economista. Gracias, Hernán. Buen día.